La investigación jurídica. Por investigación jurídica debemos entender el conjunto de actividades tendientes a la identificación, individualización, clasificación y registro de las fuentes de conocimiento de lo jurídico en sus aspectos sistemático, genético y filosófico. De tal manera que las actividades señaladas suponen la realización de una serie de acciones propedéuticas en las que se deben aplicar diversas reglas técnicas respecto al tratamiento de las fuentes de conocimiento del derecho, así como a la interpretación metodológica que sobre dichos datos se puede obtener en el ámbito de lo jurídico, por lo que el objeto de las acciones de la investigación jurídica es el derecho. Hay que precisar que la investigación jurídica persigue identificar y caracterizar al objeto de conocimiento denominado derecho, y que en general los conocimientos jurídicos generalizados y válidos constituyen el destino de la ciencia del derecho. Por lo tanto, es necesario distinguir entre ciencia del derecho y derecho como objeto de conocimiento de lo normativo imperativo. De conformidad con la definición clásica de Luis Recasel Siches, el derecho es una práctica cultural y por lo tanto es vida humana objetivada. Eduardo García Maynés explica que la formación de los conceptos abstractos tanto en las disciplinas naturales como en las culturales son semejantes, puesto que en ambas se procede a través de una ordenación sistemática y generalizada, es decir, metodológica de los datos de la experiencia, hechos y experimentación, lo cual se realiza a través de juicios lógicos. Héctor Fixamudio establece que la ciencia del derecho es la sistematización de los conceptos fundamentales obtenidos del conocimiento de la materia jurídica a través de un principio director que es el método. En consecuencia, el objeto de la investigación jurídica en términos amplios es el mismo que el objeto del derecho, esto es, la norma, la conducta, el contenido, el valor. La norma, es decir, el mandamiento establecido con carácter imperativo por autoridad legalmente competente para hacerlo, que rige en el tiempo y el espacio y que está dirigido a sujetos determinados. La conducta individual, exterior y la social, que produce a efectos regulados por normas. El contenido de carácter social o de tipo económico o político de las conductas reguladas por la norma. El valor que tiende a alcanzar una norma, llámese aquel justicia, seguridad, bien público o interés general. El objeto de la ciencia del derecho en cuanto a elemento de conocimiento consiste en la descripción de las normas jurídicas, el carácter verdadero o falso de los enunciados jurídicos, el accionamiento de la gente que no es una autoridad competente para establecer normatividad, pero sí para describir, enunciar y enjuiciar lo jurídico. Los enunciados jurídicos regularmente son juicios hipotéticos que debidamente demostrados constituyen conocimiento sobre el derecho en cuanto a su carácter de verdad relativamente generalizada. Objeto del derecho. La norma jurídica prescribe una conducta determinada, lo cual constituye un supuesto que debe cumplirse. De conformidad con el extremo de la conducta, el supuesto es válido o inválido en razón de la manera en la que se producen los efectos de dicha conducta. Las normas jurídicas son establecidas por autoridad legítima y competente dentro de una organización social y política para establecerlas en un estado de derecho. El objeto de las normas lo constituyen mandatos y órdenes cuyo incumplimiento produce efectos específicos o sanciones. Ciencia del derecho. Describe la norma o el conjunto de normas o prescripciones. Los enunciados científicos del derecho pueden ser jurídicamente verdaderos o falsos. Los enunciados son establecidos por el agente de la investigación y no por la autoridad competente para establecer normas. Los juicios de orden jurídico son hipotéticos y demostrables y no constituyen mandatos u órdenes de tal manera que expresan proposiciones normativas y no normas. El derecho tiene
tres dimensiones en su objeto. Es una norma, es un hecho, es un valor. A es una norma, es decir, es un mandato legítimo de autoridad competente de orden generalizado. B es un hecho, en cuanto a que el mandato constituye un supuesto que se ve complementado por la consecución de un hecho manifiesto en las conductas de los sujetos de la norma. C es un valor. Toda vez que el mandato y el hecho que colma el supuesto persigue la consecución de un bien generalizado, como la justicia o la seguridad jurídica, que es perseguida por la norma al establecer el supuesto determinado. El objeto de la investigación jurídica. Con los antecedentes proporcionados, es necesario especificar el objeto que persigue la investigación jurídica. En efecto, si partimos de la base del análisis multidimensional del objeto del derecho, tendremos un buen punto de referencia para delinear el o los objetos de la investigación jurídica. De conformidad con esta posición, el objeto de lo jurídico está constituido por las normas jurídicas. Desde este punto de vista, el objeto de la investigación estará referido a las maneras a través de las cuales las normas de derecho se generan, interpretan o aplican y a la forma en la que éstas son accionadas ante los tribunales. El objeto de la investigación jurídica. En términos generales, nos encontramos refiriendo a la doctrina o dogmática jurídica que, a su vez, tiene relación con la técnica jurídica, que es el conjunto de reglas lógicas y epistemológicas en virtud de las cuales sobre un principio rector se identifican y deslindan los principios de derecho o conceptos básicos que configurarán las categorías jurídicas, las instituciones de derecho y, en general, los negocios jurídicos. También nos referimos a la técnica legislativa, que es el conjunto de reglas que, articulando el sistema jurídico general o bien utilizando principios del derecho comparado, observan los órganos legalmente instituidos para producir normas de derecho abstractas, generales e impersonales. Los contenidos de las normas. Desde este punto de vista, el objeto de la investigación se refiere a las circunstancias o situaciones que más tarde serán hechos o actos jurídicos de contenido social, económico, político o cultural que marcan la forma en la que se deben regular las conductas para que la sociedad en su conjunto y los ciudadanos en lo individual converjan en la buena marcha y destino de la colectividad organizada políticamente. En este campo es importante señalar que la investigación tendrá por objeto a la sociología jurídica, que es una disciplina que se integra con las constantes sociales que, mezclando diversas variables organizativas, políticas, económicas, culturales, dan por resultado formas de ser de lo social que tienen efectos de derecho. Las normas en el tiempo. El derecho, además de ser un fenómeno cultural, es un producto histórico y social. Ha ido generando principios, instituciones, formas coercitivas de convivencia social, formas de punición de los actos ilícitos y mecanismos de determinación de los derechos de los individuos y de los grupos sociales. Estas maneras de ser en el tiempo que se recogen y establecen como reglas de derecho, principios, instituciones y categorías que van siendo modeladas, perfeccionadas o actualizadas, o que bien dan paso a otras nuevas en la medida en que una sociedad por voluntad soberana y en ejercicio democrático va señalando los rumbos y escenarios en los que su destino histórico debe realizarse. Desde este punto de vista, la investigación jurídica también tendrá que referirse a la historia del derecho, la cual puede ser considerada desde el punto de vista externo, como los agrupamientos, compilaciones, ordenamientos, leyes y, en general, reglas de derecho agrupadas que son vigentes con fines determinados en una sociedad específica en el tiempo, o desde el punto de vista interno, el análisis de los acontecimientos históricos, de los hechos sociales, de los fenómenos políticos y de las tendencias económicas será objeto de investigación muy importante, no solo para entender el derecho vigente en un tiempo, sino para sopesar su modelo como ejemplo predictivo y de carácter científico.
La investigación jurídica es fundamentalmente documentalista y habida cuenta que tanto el material bibliográfico o hemerográfico como la investigación jurídica especializada son ilimitados, el propio investigador deberá planear la manera en la que acceda a todas las fuentes de conocimiento que le son indispensables para evitar duplicidades o repeticiones en investigaciones que eventualmente estén ya realizándose o, lo que sería más grave, que ya hayan sido efectuadas. Por otra parte, en investigaciones empíricas referidas a cuestiones sociales, el investigador tendrá que diseñar sus propios instrumentos de investigación, como son los cuestionarios, las entrevistas, las encuestas y, en el caso del elemento, documentales de archivo histórico, deberá inclusive hacerse valer de técnicas paleográficas para utilizar correctamente dichas fuentes. En general, en cuanto a los medios materiales en el ámbito de investigaciones jurídicas que son específicamente documentales, el investigador deberá cerciorarse que a. El material esté acorde con su preparación intelectual, b. Seleccionar y discriminar en razón del plan de trabajo y c. Preparar un acceso al material en razón de las propias capacidades personales o institucionales de tipo económico con las que cuente. En lo que se refiere al objeto de la investigación, en esta operan los principios de selección que más tarde se analizarán y que obedecen a la preparación del investigador, su actitud ante la disciplina jurídica y a la oportunidad temática. En este aspecto, el investigador deberá plantearse con seriedad la complejidad del tema, su extensión, el grado de exploración que se tiene sobre el mismo, la utilidad de su estudio, la posible problemática a resolver y, lo que es muy importante en el ámbito jurídico, la vinculación de su investigación con la realidad social, económica y política del país.